El Uruguay que todos queremos es posible. El Uruguay que todos soñamos es posible. Y el momento es ya, ahora. ¡Viva Cabildo Abierto! Si hubiera que definir a Cabildo Abierto, ¿qué es Cabildo Abierto? Cabildo Abierto es una fuerza nueva, un movimiento, es un partido, es muchas cosas, pero indudablemente que constituye una novedad en el escenario político nacional. Surge en 2019, surge ya en un año electoral, surge como una opción diferente, una opción para muchísima gente que no encontraba en los partidos que existían hasta ese momento a una auténtica representación de su sentimiento. Cabildo Abierto pretende ser una nueva fuerza moviendo viejas banderas, las viejas banderas que hicieron nuestra patria, las banderas aquellas por las que pelearon tanto, por las que tanta gente hizo indescriptibles sacrificios y que en cierta forma se han ido desgastando con el tiempo, se han ido oxidando, no sé, digamos, como que se ha ido perdiendo ese entusiasmo por el cual tanta gente, digamos, dio todo lo máximo de sí. Cabildo Abierto es, en cierta forma, una recuperación de las raíces de nuestra nacionalidad, es volver a ese artiguismo, pero el artiguismo en su concepto, digamos, un artiguismo del siglo XXI que recupere esa lucha por la autonomía de los pueblos, esa lucha por la que los uruguayos nos gobernemos a nosotros mismos, esa preocupación y lucha permanente por los más frágiles. Elegimos el nombre de Cabildo Abierto. En realidad fue una propuesta que yo hice y que los compañeros aceptaron. La hice porque el Cabildo es una institución de cuño hispánico, a la que Artigas recurría con mucha frecuencia. Y bueno, me parece un nombre apropiado. Y bueno, y en el transcurso de que empezamos a formar el partido, en ese momento estaba muy, yo diría, en el primer plano, Guido Manini, y con el que yo tenía muy relativo trato, a pesar de que es uno de los hermanos menores de quien yo considero uno de mis mejores amigos y hasta un mentor intelectual, que es Hugo Manini. ¿Y cómo fue esa primera aproximación a Guido Manini? Lo designan a Guido comandante jefe del ejército, empieza a tener actuaciones públicas, disertaciones, discursos, y yo digo, pero este hombre me parece fabuloso, ¿no? La visión que tiene de las cosas, porque además da la casualidad, no es casualidad, Guido es un licenciado en historia. Uh-huh. La gente piensa en el militar, pero es un licenciado en historia. Entonces le empecé a prestar atención a Guido. Yo dije, bueno, si lo enganchamos a Guido en esto, vamos a tener alguna posibilidad de éxito. Le ofrecimos la candidatura. ¿Y cómo se convenció? Digamos, la decisión se precipitó por la salida de él del cargo de comandante en jefe. Sí, si no hubiera sido imposible, ¿no? Además de los múltiples ofrecimientos que he recibido y de las presiones que he recibido también para dejar de lado esta idea, para no iniciar este camino, para no comenzar a construir este espacio, además de ello, se lanza esta campaña que indudablemente lo que busca es ensuciar al candidato y ponerle un palo en la rueda al nacimiento de este movimiento. Y que también busca poner en el centro de la discusión
a Gabazo y al pasado para que no se hable del presente y del futuro. El surgimiento de Cabildo fue sorpresivo, era de esperarse, era una cosa que podía pasar. Fue sorpresivo, sin duda. No era algo que estaba en el cálculo de los analistas ni de los competidores que estaban prontos para participar en las elecciones de 2019. Era algo que podía pasar si uno miraba la evolución de la opinión pública y la cantidad de gente, el porcentaje de gente que se considera de derecha o de extrema derecha. Uno podía observar que había un porcentaje más o menos constante de gente que votaba a los partidos tradicionales, pero que se ubicaba en la escala izquierda-derecha más a la derecha que los dirigentes partidarios. Entonces, eso era una oportunidad, digamos, desde el punto de vista de la demanda, ¿no? de la demanda de los electores, y los dirigentes de Cabildo Abierto lo manifiestan, que ellos estudiaron eso, sabían eso, miraban en la previa mientras discutían si postular, si presentar o no el partido en 2019, conocían esos datos y intuían, por lo menos, tenían la hipótesis fuerte de que había una demanda insatisfecha de parte del electorado. Cabildo Abierto responde a varias circunstancias. En primer término, yo creo que a una crisis de liderazgo de todos los partidos tradicionales e incluso al Frente Amplio. El Frente Amplio defraudó porque se produjo una gran concentración de la tierra, se desatendió a los pequeños y medianos productores rurales y particularmente a los tamberos y también a los arroceros. Se favoreció a la banca internacional. En Uruguay no hay ni siquiera una banca cooperativa importante, una ley de inclusión financiera que no favoreció a los trabajadores, una proliferación de empresas de crédito que son colaterales de los bancos, que ganaron en el año 2019 entre 800 y 900 millones de dólares, pero además ganaron las financieras esas que cobraron unos intereses impresionantes. Si uno lo mira, sale del Uruguay, hace el zoom inverso y se va a las experiencias internacionales, uno encuentra en esta misma época, por ejemplo, que en América Latina, en el ciclo electoral que empieza en 2017, que no hay giros a la derecha o giros a la izquierda, sino más bien hay reacciones y derrotas del oficialismo y espacios para que crezcan sectores políticos o actores políticos que recogen esos descontentos o recogen ciertas insatisfacciones. En esos movimientos uno puede encontrar a Cabildo Abierto, ¿no? O sea, Cabildo es parte de las familias de estos actores y movimientos políticos que uno puede encontrar en España con Vox, en Brasil, que puede ver en Hungría, que puede ver en distintos lugares del mundo que tienen, además de este posicionamiento en el eje izquierda y derecha, un posicionamiento importante en clave de soberanía y de discusión con el orden liberal internacional de la globalización. El argumento que se esgrime para violar nuestro marco normativo es la sentencia de la Corte Interamericana de Derechos Humanos de febrero de 2011. Anteponer esos tratados a nuestra Constitución es aceptar que se nos gobierne desde afuera. Ello es explicable en quienes toda su vida aceptaron y aceptan que se nos indique desde otras latitudes lo que debemos hacer, de quienes exhiben con orgullo su cipallismo apátrida. En el fondo lo que se construye es una idea de un nosotros, donde hay un ellos, ese nosotros que ellos construyen, que está formado por una idea de pueblo, de nación y de tradición, que se opone a una serie, a un otros, que es un otros donde están las élites transnacionales, las élites globales y los cipayos. Dice el propio Manini. Dice el propio Manini, ¿no? El cipallismo apátrida. Los cipayos eran los soldados indios que trabajaban para los ocupantes coloniales británicos, ¿no? Esa es la acusación que está haciendo, y a su vez la idea de apátrida, de que van en contra de la noción de patria, de la noción de nación.
Habrá uruguayos genuflexos felices de este tipo de dependencia, pero no es ese nuestro caso. Y por eso reivindicamos nuestra soberanía nacional, nuestro derecho a establecer el marco jurídico que regule nuestra vida en democracia. Reiteramos, ningún dictamen de organismo internacional está por encima de lo que establece nuestra Constitución Nacional. Esa es la contestación al orden liberal internacional, a ciertos valores también universalistas, a ciertas visiones universalistas que son calificadas como foráneas. Ese es otro componente del discurso de estos actores, que en otros países tienen otros componentes, vinculados a la migración, vinculados a otros tipos de construcción del otro. Camilo López es un politólogo que habla un poco de su opinión sobre la relación de Cabildo con otros movimientos catalogados como de derecha en otras partes del mundo. Me interesa su opinión sobre lo que él dice. No hay giros a la derecha o giros a la izquierda, sino más bien hay reacciones y derrotas del oficialismo y espacios para que crezcan sectores políticos o actores políticos que recogen esos descontentos o recogen ciertas insatisfacciones. En esos movimientos uno puede encontrar a Cabildo Abierto. Uno puede encontrar momentos en los que el Brasil de Bolsonaro vota en Naciones Unidas junto a la Hungría de Orbán y se alinean con Trump, o se alineaban con Trump en su momento. O sea, no solamente dicen, también hacen, y de esa manera transforman el orden internacional. ¿Es Cabildo Abierto parte de una familia en la que está Vox y Bolsonaro? Creo que no. Creo que no. Nosotros no tenemos ninguna política en común, más allá de que pueda haber puntos o algunas posturas que puedan ser similares. Nosotros nos definimos como artiguistas. Artiguistas es propio de esta tierra, de la realidad del Uruguay. Nosotros, por ejemplo, jamás le hemos dado para adelante a las políticas de estos dirigentes de otros países. Yo creo que también es parte del juego de presentarnos como integrantes de una... Circuló en su momento una foto suya en un evento con Bolsonaro. Sí, yo siendo comandante en jefe del ejército fui invitado a Brasilia al acto de posesión del nuevo comandante en jefe, un acto totalmente protocolar y normal, había ido a los anteriores. En este acto, por primera vez de los que yo fui, fue el presidente de la República, que era Bolsonaro, recién asumido, y cuando lo saludé, sacamos una foto. O sea, hubo una foto. Se interpretó eso más de lo que era, me dicen. No, lo pueden interpretar como quieran, pero es una foto que no quiere decir nada. Acá no hubo ninguna declaración. Vamos a entender, yo puedo decir algo y Bolsonaro decir lo mismo, pero no es porque integremos algo coordinado ni que estemos en una internacional de partidos con determinadas afinidades. No, nosotros realmente no tenemos contacto con ningún partido de ningún otro país. Nosotros en ese sentido no obedecemos a fundaciones de otros países ni a grupos que estimulan y financian partidos y todo. Nosotros en ese sentido somos totalmente orejanos. Pero existen algunas coincidencias. ¿Son casuales esas coincidencias? Pero vamos a entender, en el mundo de las ideas puede haber muchas coincidencias, pero por ejemplo, a nosotros en la campaña electoral nos pusieron, algún medio de prensa lo hizo y después otros repitieron, la etiqueta de xenófobos, ¿no? Nosotros jamás hicimos... Por los comentarios acerca de los inmigrantes. En un momento usted hizo declaraciones... No sé, por comentarios que no existieron, por supuestos comentarios sobre inmigrantes. Nunca existieron los comentarios, si no recuerdo mal, se dijo que usted había dicho algo así como que existía la posibilidad de que le sacaran en algún trabajo a los uruguayos. Ante una pregunta de una persona que asistió a un cara a cara, le llamábamos nosotros, una persona dijo, aquí están piden para contratar solo extranjero. Hay un aviso que dice solo extranjero. Yo contesté, e incluso comencé contestando, todos acá descendemos de inmigrantes. Bienvenidos los inmigrantes, lo dije claramente. Todos acá el Uruguay necesita inmigrantes. Entiendo que las condiciones de trabajo tienen que darle las mismas oportunidades a los uruguayos que a los extranjeros. Esa fue mi respuesta. El título fue Declaraciones xenófobas de Manini y a partir de ahí
me pusieron el rótulo xenófobo y ya me emparentaron con algún partido de Europa que es xenófobo, ese sí, claramente, Vox, por la ejemplo. situación de Europa, ¿no? Vox o no sé cuál de otros países, ¿no? Nosotros jamás, pero aparte no es que no lo hayamos dicho, no lo sentimos, sentimos al contrario la necesidad de que acá venga más gente. Yo creo que uno de los grandes problemas del país es el demográfico. Ojalá viniera 1 millón de inmigrantes, ojalá, claro, que tengan condiciones para poder vivir dignamente ellos y todos los uruguayos. Pero jamás hubo una expresión de xenofobia. Sin embargo, nos encajaron la etiqueta. No, la verdad que nosotros no tenemos ningún vínculo con Trump, ni se me ocurriría. Con Bolsonaro, así como con Alberto Fernández, todo el respeto que me merece como presidente del Brasil, así como Alberto Fernández me merece todo el respeto que corresponde como presidente de los argentinos. Pero Cabildo Abierto no integra ninguna organización internacional, no tiene vínculos con ningún partido extranjero, se nos han hecho ofrecimientos, los hemos rechazado, porque nosotros queremos responderle únicamente a los compatriotas que nos votaron, y al país en general, y a los que no nos votaron también, porque estamos seguros de que mucha gente que en primera instancia no nos votó, ahora que nos empezó a conocer, se da cuenta que podemos ser una opción, ¿no? Que no estamos atados a ningún interés internacional, ni de la banca, ni de las forestales, ni de los fondos de inversión extranjeros, ni de las navieras, nada de eso. Ni ningún internacional de ningún corte, nada. Para nosotros, el único interés al que le vamos a responder es al interés que nosotros interpretamos tienen los uruguayos. Yo pienso que los gobiernos, sobre todo desde el año 95 en adelante, atrás, todos los partidos los manejan las multinacionales. El Frente Amplio, por ejemplo, que podría decirse... Acá hay las palabras más usadas en el Parlamento son 3, según mi conteo. Izquierda, derecha e igualdad. Eso es lo que permanentemente se escucha, izquierda, derecha, igualdad. Y son tres palabras que, si bien existen, para mí hoy están vacías de contenido. No hay izquierda, ni derecha, ni igualdad. Entonces, ¿por qué eso no se logra? Porque los partidos los manejan las multinacionales. La última esperanza que quedaba era el Frente Amplio. Pero resulta que en el gobierno del Frente Amplio, las multinacionales tuvieron un desarrollo extraordinario, ¿no? La extranjerización de la tierra, la dependencia bancaria, o sea, todo el discurso se cayó. Habrá sus razones, yo no lo critico. Entonces yo me quedé tal vez equivocado, con una idea un poco aislada de cuál es el papel del Estado frente a esa realidad que es mundial. Podríamos decir, por ejemplo, que Lust en algún punto conecta algunas cosas del discurso de Salle con el discurso de Cabildo, por ejemplo, que Sí. hay puntos de contacto ahí. Y con discursos que también por izquierda pueden discutir la inversión extranjera y que pueden discutir en clave soberanista, porque no solo hay izquierda... Antiglobalismo de derecha. Exactamente, o sea, hay un pool de antiglobalismo de izquierda y este antiglobalismo de izquierda y este antiglobalismo de derecha tiene un discurso sobre lo nacional y tiene también un discurso sobre lo popular. Y por lo tanto tiene espacios donde las cosas, cuando uno escucha, por ejemplo, discursos no solamente de Cabildo, sino de otros análisis, por ejemplo, se hace un discurso de oposición al capital transnacional, a las élites transnacionales, casi en una clave antiimperialista. Pero no necesariamente esa clave tiene por qué ser una clave progresista o una clave con una base marxista. Nosotros nos resistimos a dejarnos etiquetar así nomás, derecha o izquierda. ¿Por qué? Y bueno, porque yo creo que esas categorías son artificiales. ¿Qué es la derecha? ¿Qué es la izquierda?
¿La izquierda qué es? ¿Es solidaridad con los más frágiles, preocupación por los más necesitados? ¿Eso es la izquierda? Bueno, Cabildo Abierto es eso. ¿Qué es la derecha? Es orden y seguridad para que... Nacionalismo, preocupación por Bueno, no, nacionalismo quiero creer que es de todos, no es solo de derecha. El nacionalismo, bien entendido, acá no estamos hablando de chauvinismo, estamos hablando de anteponer lo nuestro antes que vengan de afuera a gobernarnos, es decir, autogobernarnos nosotros. Ese es el nacionalismo que nosotros entendemos. Es un antiglobalismo también asociado a la reivindicación de cierto empresariado local, en particular los empresarios rurales. No es anticapitalista, claramente, no es anticapitalista y tiene una identificación muy fuerte con los productores rurales tradicionales, con el agro, que ese sí es un rasgo de larga duración de los Manini, desde el abuelo. Desde Nardone para acá. Y desde antes todavía, porque el abuelo de Guido y de Hugo, Manini Ríos, Pedro Manini Ríos, era un colaborador estrecho de Valle y Ordóñez que rompe con Valle y Ordóñez. Es un caso muy interesante porque es un viraje de una persona que en 1910, 1911 uno lo puede encontrar en posiciones que uno podría definir como muy progresistas en debates en la Cámara, un hombre de confianza de Valle y Ordóñez, y que en 1913 hace un viraje, una ruptura a partir del debate acerca del colegiado y se va... tiene una deriva muy conservadora, muy conservadora. Es fundador de la Federación Rural junto con Luis Alberto de Herrera y son los voceros, son los responsables de la movilización electoral de los sectores rurales conservadores, ¿no? Que también estudian Barrán y Nahum. No queremos que se nos siga usando como peones de un ajedrez para ejecutar libretos elaborados en otras latitudes, ejecutados por una izquierda que se llenó la boca contra el imperialismo durante décadas y que hoy son los más fieles ejecutores de lo que se determina en los mismos centros de poder que una vez condenados. No queremos más la ejecución de políticas disolventes que son alentadas y financiadas por organizaciones internacionales, detrás de las cuales hay algún conocido criminal de alto vuelo como el señor Soros, por ejemplo. Y si Artigas entró en la historia, Guido Manini Ríos hará historia. Encontramos en el artiguismo primero el reconocimiento de una vieja idea muy española, de que el poder de los gobernantes depende del pueblo. La historia se compone de una dialéctica de recuerdos y olvidos, de cosas que decidimos poner adentro del relato y otra que decidimos sacar por distintos procesos. Y ellos están disputando, acá lo que estamos viendo es una disputa por los sentidos y por los discursos, por el relato, ¿no? Y en ese relato aparece fuertemente la visión de Artigas, en una clave de una lectura de un Artigas que lucha por la soberanía de los pueblos y que se aleja de lo extranjero. Son construcciones de la narración sobre lo nacional que ponen y privilegian a algunos actores y que privilegian algunas dimensiones de esos actores. Es innegable el carácter de la fuerza que tuvo la idea de soberanía particular de los pueblos en el ideario artiguista. Eso es indiscutible. El asunto es cuando uno disputa políticamente esos contenidos y usa ese contenido para construir sentido histórico. Los reyes en España originariamente en realidad eran lo que hoy decimos presidentes. Eran elegidos por... Bueno, obviamente que no había voto secreto, voto universal, pero eran elegidos por las personas representativas de la sociedad. Soy orgullosamente hispano. He heredado de esa Hispania mi sangre, mi tez cobriza, mi lengua y mi fe. El discurso de lo religioso está en el planteo y tiene que ver con esto que hablábamos recién de la hispanidad, ¿no?
con esta idea de la hispanidad, con esta idea de la tradición, de lo judeocristiano, ¿no? Que tiene mucho de eso, tiene mucho de atar esos valores a una idea de familia, a una idea de autoridad, a una idea de ciertas maneras de entender el mundo que se acercan a miradas religiosas conservadoras, ¿sí? Y que de alguna forma le permiten converger. Dice Domenech en un momento, en sus discursos parlamentarios, al hablar al recordar, el celebrar la hispanidad, bueno, heredamos nuestra sangre, heredamos nuestra lengua, vehículo de comunicación maravilloso, y heredamos nuestra fe, ¿no? Y hace una referencia, por ejemplo, a los reyes católicos, a Fernando de Aragón y a Isabel de Castilla, que son, de alguna forma, los protagonistas de la Reconquista Española, ¿no? El broche final de la Reconquista Española, que tiene que ver también con esta cosa de la restauración, ¿no? del orden religioso en la política española. Entonces, están estos asuntos que aparecen en el discurso, que aparecen cuando se habla en clave de temas de género, en temas de algunos asuntos vinculados a otras agendas, donde el componente religioso emerge, y emerge en este sentido. ¿Cómo termina Elsa Capillera en política? Bueno, viene de largo el tiempo. Empecé con 15 años siendo catequista y bueno, se me llevó a visitar vecinos y a tener a los chiquilines en catequesis y visitar la familia. Y bueno, todo eso me fue llevando como a un relacionamiento. Y cuando me mudé para el asentamiento que vivía acá en Tres Palmas, ahí fue cuando... ¿Viviste 10 años en un asentamiento? 10 años. Y ahí fue cuando empezó como todo lo político, ¿no? Nos va llevando esta tarea de ayudar a los vecinos, de ir viendo instituciones para poder ayudar. Ahí se acercaron algunos que ya estaban en política. Y bueno, nos fuimos metiendo. Después surgió el Partido de Orden Republicano, un partido de exmilitares, que acá hay muchos vecinos. ¿Y tu marido era también militar? Y bueno, ellos me dijeron, mira, necesitamos una líder, me parece que vos sos la persona indicada. Y dije, bueno, si ustedes deciden eso, si me dan libertad para trabajar, porque es lo que siempre pido, si tengo dentro de los parámetros de cada lugar, ¿no? Yo voy con ustedes. Y bueno, fuimos, pero al surgir Manini nadie iba a ir contra su general, ¿no? Así que ahí se deshizo un poco la cosa y nos fuimos todos a Cabildo Abierto. Si tuvieras que pensar qué te gustaría dejar como diputada, qué temas te interesa trabajar, qué temas le interesa a Cabildo que vos trabajes, ¿en qué temas haces como pie? Para mí el tema más importante en el que estoy totalmente concentrada es en vivienda. Hoy soy presidente de la Comisión de Vivienda del Parlamento y bueno, es por ahí por donde estamos haciendo algunos proyectos ahora, como para viviendas del que menos tiene, porque para otros creo que se han pensado algún tipo de viviendas, hay algunas posibilidades, pero los que menos tienen hoy no la tienen. Y en ellos es en los que estamos pensando. Si tuvieras que definir quién es el votante de Cabildo, quién votó a Elsa Capillera, quiénes son, dónde viven, de dónde salen. Bueno, los votantes salieron mucho de acá, de la zona de Casaballe, muchos votantes del Frente Amplio, MPP, que me conocían. Yo fui 3 veces concejal de la zona, siendo la segunda más votada, fui secretaria de la mesa del consejo y siempre me presenté como vecina. Buscaba mis 20 firmas y ahí me presentaba con el respaldo de los vecinos siempre. Y bueno, al estar en esta posibilidad, que me la dieron ellos, porque yo no tenía un centésimo, y nuestra campaña fue de lo que ponía cada uno un poquito, con nafta, con llevar lista, traer lista, 10 para un amigo, 10 para otro, fue así que llegamos. Que incluso algunos votantes me decían, por ejemplo, tapaban la lista, la cara de Manini, y me decían, a ni lo miro, pero a vos te voto. Que siempre lo cuento como anécdota, pero es la verdad. Lo que sabemos, a partir de las investigaciones que tenemos, es que Cabildo hizo algunas cosas que tenía que hacer si quería tener chance de perdurar en el tiempo, digamos. En el sentido de que
la literatura reconoce algunas cosas que aumentan la chance de sobrevivir como un partido relevante, electoralmente relevante. No es solo sobrevivir siendo marginal, sino como lo que es un partido relevante del sistema. Entonces hizo algunas cosas, se desplegó en el territorio, ¿sí? Se desplegó rápidamente en todo el territorio nacional, aprovechando los vínculos con las Fuerzas Armadas, construyó una marca, construyó una identidad, tiene un liderazgo, tiene cierta cohesión interna, hay por ahora un nivel aceptable de cohesión interna, por lo menos en materia de desempeño legislativo, ¿no? Los legisladores del partido han votado de manera cohesionada la mayor parte de las veces. ¿Cómo es tu relación con Dios? Es fraterna, soy católica practicante. La semana de Semana Santa estuve miércoles, jueves y viernes asistiendo a todas las misas, lo que se hace, ¿no? en Semana Santa, y es la primera. Es decir, así como asumí, lo dije, bueno, primero a Dios, el agradecimiento es total. ¿Y qué sentís cuando los critican por ejemplo, tener un discurso donde Dios está presente? En el Parlamento, por ejemplo, cuando se debaten leyes. Claro, la verdad creo que no se la juegan, porque hay muchos católicos ahí. Muchos van a su religión, Opus, hay un montón, ¿no? Pero creo que no se la juegan en decirlo. Yo no tengo ningún problema en decirlo donde sea. Lo dije ahí, y todo el mundo decía, ¿cómo vas a decir ahí en el Parlamento, no? Siempre es razón, no corazón. Yo creo que hay de las dos cosas. ¿Cuál es el vínculo entre Cabildo Abierto y la Iglesia y la religión? Vínculo formal, ninguno. Yo soy católico, hay dirigentes católicos y hay muchos que no son creyentes. Pero tienen coincidencias también de tipo ideológico, por ejemplo, en utilizar la expresión ideología de género y manifestarse contrario a esas ideas. Utilizar, la expresión. Ideología de género, por ejemplo. ¿Y eso es privativo de la Iglesia Católica? Yo se la he escuchado a tanta gente. No, la utilizan diferentes grupos, pero no quienes están a favor de determinadas cosas. En general, quienes están en contra de esas cosas. ¿Pero quién niega que hay una ideología de género? Mucha gente. Bueno, realmente están ajenos a la realidad. Hay que mirar bien, hay que definir lo que es ideología. ¿Qué sería la ideología de género? Y bueno, una ideología es una herramienta para cambiar la opinión de la gente sobre las cosas ciertas o no ciertas, elaboradas, estructuradas en base a determinados parámetros. La de género en particular es una ideología que busca, utilizando el término género, busca enfrentar o enfrenta, no voy a decir que lo enfrenta al hombre con la mujer, al hijo con la madre, en determinadas situaciones. En ese sentido estamos en contra. Yo creo que esa discusión hay que darla en un plano más amplio y hablar de otra forma. Aquí es bueno precisar una cosa, porque a veces se confunden los términos. Feminismo es una cosa, ideología de género es otra. Correcto. Mi abuelo fundó un sector del Partido Colorado. En 1913 fue el primer partido, el Partido Colorado Fructuoso Rivera se llamaba, que estableció en sus estatutos la igualdad, la necesidad de llegar a la igualdad entre del hombre y la mujer. Fue un adalid del voto femenino, que acá en el Uruguay fue el primer país de la región que votó en elecciones nacionales en el año 38. Así que yo le puedo decir que hasta de familia el tema del feminismo para mí es un tema totalmente defendible, del cual soy partidario. La igualdad de
oportunidades entre ¿Y el hombre y cuál la a su mujer. juicio es la diferencia entonces entre feminismo e ideología de género? ¿Qué No, una pone el cosa es la límite? mujer que lucha por sus derechos, otra cosa es la mujer que se desnuda en una marcha y que agrede, que tira piedras y cosas y que hace escenas y que acusa al hombre, al patriarca, al macho y cosas que hemos visto que son realmente ridiculizantes de la verdadera lucha de la igualdad de la mujer. O sea, es un tema de maneras No de formas manera, de reivindicación. no de manera, porque a veces también se utiliza eso con réditos, buscando réditos políticos, hay sectores políticos, y esto va atado de otras tantas cosas, los mismos que antes, hace 50 años, fusilaban a gays, a homosexuales y todo por el estilo, hoy también los usan como bandera. Acá hay un uso político, claro, que yo creo que esto amerita una discusión más profunda y no una entrevista de este tipo, que algún día la podemos hacer y hablar de esto. Y volviendo a la pregunta original, no es Cabildo Abierto un partido católico. No es un partido católico, hay dirigentes católicos, hay referentes de Cabildo que son católicos, eso no cabe duda, los hay también evangélicos, los hay de otras religiones, tenemos dirigentes importantes que son mormones y tenemos, yo diría que la mayoría, como pasa con los uruguayos, que son ateos o que no tienen ninguna religión, o por lo menos buena parte de eso. Pero no es un partido católico, podemos tener muchas coincidencias. Yo personalmente lo conozco al cardenal Sturla, le tengo mucho aprecio y coincido con muchas cosas, pero no necesariamente es la política de él, la política de Cabildo. También está la elección de cuáles son los caudillos que constituyen este linaje y cuáles son los caudillos que aparecen en el relato. Oribe en el relato de Domenech en algunos momentos en el Parlamento, pero aparece la reivindicación a Rivera y al orden por parte del propio Manini. Aparece la figura de Artigas. Hay una noción importante de la figura del caudillo como ese hombre que conduce, pero que también escucha, que tiene una raigambre popular. Entonces, ahí está una apelación a la cercanía de lo popular y ahí hay una sensibilidad que se conecta de esa forma, pero donde la noción de autoridad y de orden es muy importante y creo que es central en esta noción del caudillo, que va evolucionando en el tiempo. No es lo mismo pensar en Rivera que pensar en Luis Alberto de Herrera, que fue un caudillo civil, alguien que representó el campo, urbano, pero no anduvo a caballo. Era un representante del campo sin andar a caballo, ¿no? Entonces esa capacidad de construcción del caudillo, tenemos en Manini una nueva reconstrucción del caudillo, ¿no? ¿Por qué es Manini un caudillo? ¿Qué lo hace ser un caudillo? Interpreta a la gente, interpreta lo que la gente quiere, pero a su vez la conduce. Es esa dualidad, ¿no? Del individuo que conduce, pero como que adivina lo que necesita y quiere la gente. De alguna forma todos necesitamos tener como un padre. Y para eso hemos tenido la fortuna de encontrar a Guido Manini Ríos y lo vamos a poner en la presidencia. ¿Es un partido militar, Cabildo Abierto? Cabildo es un partido que tiene una de sus patas organizacionales puestas en sus vínculos con las Fuerzas Armadas. Compasivos con el círculo militar lo ha dicho en varios comunicados, nosotros pensamos como Cabildo, somos Cabildo, tenemos las mismas ideas de Cabildo y desde el punto de vista electoral, yo he realizado con Fernando Rosenblatt y Ligüen Nocheto, dos colegas, un estudio sobre el peso del voto militar en Cabildo Abierto y lo que observamos es que en aquellas localidades del país en las que existen unidades militares, en promedio Cabildo mejora 6 puntos porcentuales su desempeño electoral. Es decir, en esta primera instancia, con un vínculo todavía muy próximo en el tiempo en la relación de Manini y Ríos y otras figuras con la estructura militar, eso ha sido muy importante. ¿Es Cabildo un partido militar? Bueno, mire, Cabildo es un partido donde la principal figura, el principal referente es un militar. Yo fui militar durante 46 años, conocí muchos militares y muchos de esos militares votan o apoyan a Cabildo, lo cual habla bien de mí en el sentido de que quienes más me conocen apoyan. votan. Ahora,
Yo le diría que dentro de las Fuerzas Armadas hay votantes de todos los partidos. No sé las proporciones, pero hay votantes de todos los partidos en la Fuerza Armadas. No le quepa ninguna duda, de todos los partidos. Y no sé las proporciones, no sé si Cabildo es el más votado de todos. ¿Tiene apoyo? No cabe duda. Cabildo Abierto tuvo 270.000 votos. Los militares serán el 10% de eso. No explica el otro 90%, no lo explica. Que las localidades donde hay militares tuvo mejor votación. Bueno, yo diría en todos los departamentos hay unidades militares, en todos, por lo menos las ciudades importantes, todas tienen unidades militares, o sea que serían todas igual. Y no me viene a la mente dónde no hay unidades militares, pero creo que hemos votado bien también en los lugares. Votado bien, no, votado igual, bien o mal, según como la quieran ver, pero no le veo mayor diferencia. Nosotros hemos tenido, sí, no cabe duda que hay un componente de nuestra votación militar, pero voy a repetir, votan en todos los partidos. Y varios dirigentes, no solo el líder del Cabildo. Y hay varios dirigentes, pero también hay muchos civiles también. El presidente del partido es Domenech, que es civil, y yo diría que en la Junta Nacional de Cabildo, que es el máximo órgano, de 15 miembros, hay 3 militares y 12 civiles. Y en otros partidos hay militares también integrando dirigencias, y hay muchos de los cargos que hoy están en la administración pública, que hay militares que no son propuestos por Cabildo, son propuestos por el Partido Nacional, la mayoría, y algunos por el Partido Colorado. Le podrían enumerar una docena de cargos, y que, como es un militar, alguien piensa debe ser de Cabildo. No, son nombrados por el Partido Nacional, de repente, en algunos casos. Como hubo muchos militares, cuando el Frente Amplio era gobierno también, militares en cargos públicos, los hubo también. Entonces, quiero decir que eso no es ninguna exclusividad. Hay un apoyo de algún sector de los militares, por supuesto. Que alguno diga somos Cabildo, pensamos como Cabildo, bueno, bárbaro, excelente, pero no quiere decir que Cabildo se confunda o sea exactamente lo que ellos piensan. Ellos piensan como Cabildo políticamente, perfecto, en algunos casos. Hay un apoyo, de eso no cabe duda, y para nosotros es muy valioso ese apoyo. No es un partido militar, para mí nunca lo fue, sé que es lo que dicen, pero en los hechos la verdad es que no. Yo siempre tuve total libertad, la tengo hasta el día de hoy. Yo me manejo, bueno, en el Cabildo, hago, como bien tú decís, recorridas, y la verdad que es así, funcionamos cada uno en su misión, digamos, en su perfil, y después nos reunimos todos, pero para nada tenemos marcos, reglas, a no ser las del partido, por supuesto que en todos los partidos la hay, ¿no? Se los ha criticado, se los ha señalado como que Cabildo es un partido que no tiene sentido democrático, como que no tiene una relación con la democracia, como que no cree en algún punto en la democracia. ¿Qué es para vos la democracia y en qué punto sentís por qué crees que se tiene esa visión? Bueno, yo creo que es la visión que le han puesto porque son militares la mayoría, los que ocupan cargos y todo lo demás, pero en los hechos y en la realidad no es así. O sea, yo tengo mi libre pensamiento y actúo y nadie me pone reglas. ¿Y por qué crees que la gente asocia militares con falta de preocupación por la democracia? Y quizás porque esto viene de años, ¿no? Con la época de la dictadura, creo que se asocia por ahí todo ese tema, pero después otra cosa no veo de por qué lo catalogan de esa forma. Se lo señala como un partido que no es del todo democrático. ¿Y quién tiene el democratómetro? ¿Quién lo tiene? ¿Quién es el medidor de democracia, de amor a la democracia? ¿Quién lo tiene? ¿Quién es más demócrata? El partido que dice que acá hay que aplicar a rajatabla la Constitución de la República porque eso es los que cedieron los uruguayos, o el partido que dice hay que aceptar esto que lo dispone tal organismo internacional y no nos importa si va contra la Constitución de la República. ¿Quién es el más demócrata acá? ¿Hay algún aparato que mida el amor a la democracia? Yo estoy convencido que Cabildo Abierto es muchísimo más democrático que otros partidos que tienen patente de demócrata. Estoy convencido. La verdad que esa no se la llevo. Cabildo Abierto tiene un gran electorado en la familia militar. Yo no sé quién votó a Cabildo Abierto, pero descarto que si son 30.000 personas más o menos entre activos y pasivos, etc.,
capaz que un altísimo porcentaje votó a Cabildo Abierto. Ese componente militar y que el principal dirigente es un militar. Ahora, habría que definir qué es un partido militar, ¿no? Así como partido militar. Y yo, si hago un razonamiento matemático, no lo es, porque la gran cantidad del electorado no es militar. Pero claramente es un partido que se identifica. Es decir, si hubiera que identificar a Cabildo, uno diría que es un partido, en la opinión pública, ¿sí? ¿No? La gente lo ve como un partido de derecha, nacionalista. Sí. O antiglobalista, podríamos decir. Antiglobalista y también tiene un perfil militar. ¿Y se siente cómodo con esas definiciones? Más allá que es lo que cree la opinión pública. Bueno, yo en mi actividad legislativa he trabajado muy cómodamente. Y también con mucha libertad. Yo tengo algunas ideas anteriores que las sostengo, que no las he cambiado. Eso lo mantengo igual. A mí en eso Cabildo no me ha hecho, nunca me dijeron nada. Los civiles somos un poco prejuiciosos con los militares y yo me doy cuenta que el país invierte mucho en la formación de los militares y los militares tienen una gran capacidad de ejecución. Son muy hábiles y muy preparados para tareas ejecutivas, ¿no? Y ese prejuicio sobre los militares no guarda, en el Uruguay, no guarda cierta relación con la última dictadura militar. No tiene cierta relación el prejuicio que tal vez la gente. Sí, sin duda que sí. Y cierto discurso desde Cabildo respecto a ese pasado no genera también esa asociación. No, porque nosotros no reivindicamos al gobierno de facto, para nada. Lo que no estamos de acuerdo es en la persecución eterna a cuanto militar pudiera haber actuado en esos años. En las cárceles, aunque mucha gente ya haya puesto el grito en el cielo, vamos a hacer trabajar a todos los presos. Vamos a tomar medidas de fondo y rápidamente se va a percibir un viento de orden en el país, que es lo que va a propiciar el libre goce de los demás derechos para todos los uruguayos. Estos movimientos tienen ideas de libertad e igualdad, distintas a otras, ¿no? Libertad, igualdad ante la ley, libertades de un tipo, igualdades de ciertos aspectos. Pero hay una profunda reconstrucción de lo popular, esa idea de fraternidad, de la turba, del pueblo, controlada, ¿no? Donde la autoridad es central. Y eso viene de la tradición hispánica en nuestra región, viene del pasado español, que reivindicaba eso, y una visión de la sociedad muy orgánica, donde cada parte construye un todo orgánico que colabora a partir de algo ordenado. Y ese rol está ordenado a partir de una noción de autoridad. ¿Cabildo Abierto se va a quedar en la coalición hasta el día antes de las elecciones? ¿Existe la posibilidad de que en algún momento digan, bueno, si esto no sale, entonces nos vamos? Bueno, mire, en política no hay imposibles, todo puede pasar. No tenemos previsto, no tenemos ningún cronograma de salida de la coalición. Nosotros siempre hemos dicho que somos un partido responsable, que actúa con responsabilidad, con seriedad, y a veces no podemos, por mirar el árbol, perder de vista el monte. Acá lo fundamental es que el gobierno tenga la gobernabilidad, o sea, la posibilidad de gobernar con eficiencia, con eficacia, de arrimar soluciones a la gente. El gobierno propone, nosotros decimos, no, esta parte de la propuesta a nosotros no nos gusta. A veces decimos, esta parte de la propuesta no la votamos, ¿no?
A veces no. Nosotros somos muy ubicados en ese sentido. Cabildo Abierto tuvo el 11% de los votos, no tuvo el 50%. ¿No? El Partido Nacional tuvo el 28% de los votos. Hay una diferencia en cuanto al respaldo de la gente en las urnas. Entonces nosotros no pretendemos imponer nuestras ideas, tratando de hacerlo lo más civilizado posible, pero sobre todo con el gran objetivo de que haya gobernabilidad, que haya la posibilidad de aplicar la política de gobierno, que en definitiva son las soluciones que se plantearon a la ciudadanía en el año 19 y que fue lo que la gente votó. La gente votó eso. Nosotros no podemos darle la espalda a lo que la gente votó. Nosotros tenemos una disyuntiva que es darle estabilidad al gobierno, que el país necesita estabilidad, o someter al país a una crisis política. Nosotros no queremos someter al país a una crisis política. Nosotros apostamos a que lentamente vamos a ir convenciendo. Las coaliciones tienen un ciclo, especialmente en los presidencialismos, que es el ciclo del periodo de gobierno. En algún momento, más temprano o más tarde, la estrategia de marcar diferencias con el gobierno se va a ir agudizando y eventualmente se va a llegar a una ruptura. ¿En qué términos? No lo sabemos, será más violenta, más amigable. ¿Qué tan cerca de las elecciones? Tampoco lo sabemos, pero sabemos que no va a ser, o es muy poco probable que sea muy encima de las elecciones. Especialmente porque el paquete principal de leyes que esta coalición quería promover se aprobó rápidamente vía proyecto de ley de urgente consideración, de tipo mega ómnibus y ley de presupuesto. Entonces, en ese sentido, Cabildo está administrando, igual que el Partido Colorado, los tiempos. A los politólogos le hemos quemado tantas veces los papeles, habría que ir para atrás cuando surgió Cabildo, los análisis sesudos que hicieron algunos politólogos y cómo le erraron como la pera permanentemente. Hasta el día de hoy no entendieron mucho a Cabildo Abierto, me parece, algunos de ellos. ¿Ustedes pensaban que iban a sacar 270.000 votos? Yo le voy a ser honesto, yo pensé que íbamos a sacar más. La política local, hace muchos años, Caetano Rila y Romeo Pérez escribieron un texto que se llama La partidocracia uruguaya, que coloca una mirada sobre cómo funciona el Uruguay, cómo los partidos moderan la política y cómo la política uruguaya también de alguna forma tiene cierta forma de moderación. Entonces, de alguna forma, estos fenómenos en Uruguay se amoldan a una manera de hacer política y una manera de establecer discursos dentro del espacio político que puede generar. Decía Real de Azúa, el Uruguay era una sociedad amortiguada, donde las cosas recibían esta cierta amortiguación. En este caso yo diría más una moderación discursiva por cómo funciona la política uruguaya. Queremos un país que recupere esa cultura del respeto, esa cultura del trabajo, ese nivel de enseñanza que supo tener, que vuelva a ser el país de la convivencia en armonía, el país de las oportunidades de trabajo, que vuelva a ser el Uruguay que alguna vez nos hizo orgullosos de serlo. Queremos volver a ese Uruguay. Cabildo es un fenómeno local que se parece mucho a una cantidad de fenómenos regionales y globales, ¿sí? Que canalizan un descontento, el descontento de una parte de la sociedad, con un conjunto de ideas, valores que empiezan a ser aceptadas, ¿no? Así como hay una convergencia de una parte importante de la opinión pública de las sociedades, también hay sectores, ¿sí?, que están sintiéndose abandonados, amenazados por estos nuevos valores y están protagonizando o están dispuestos, son una parte de la población potencialmente movilizable por partidos en términos de una reacción, ¿sí? Se hablaba de una reacción silenciosa. Y eso dio origen a partidos de derecha radical populista en todo el mundo, partidos que han ido creciendo de manera bastante sistemática, y ese fenómeno terminó por llegar también a América Latina en distintas versiones. Tenemos la versión Bolsonaro, tenemos partidos más institucionalizados, tenemos derechas de larga data que se reciclan, en fin, tenemos distintas versiones. Yo creo que Cabildo encarna bastante bien esas ideas, ¿no? En el sentido de una preferencia muy clara por valores de autoridad, una autoridad entendida en el sentido tradicional, un orden, una sociedad que tiene unas jerarquías bastante establecidas. Planteados como
Naturales. Como naturales, exactamente, ¿no? Como que hay un orden natural y ese orden se ha ido tergiversando, se ha ido deteriorando y suelen asociar una idea de inseguridad general que va más allá del crimen, que suele ser una pata del discurso, pero una inseguridad, una especie de caos, esa es la idea que presentan y que aparece en buena parte de los discursos de los dirigentes de Cabildo. Somos conscientes de que tenemos que volver a las raíces de nuestra historia, a valorar la identidad de nuestro país, porque eso es lo que nos va a dar fortaleza en el concierto internacional. Y nos preguntamos, ¿hasta cuándo los uruguayos vamos a tener que aceptar que se asesinen a cientos y cientos de compatriotas por año? ¿Hasta cuándo vamos a tener que seguir viendo con indiferencia el derrumbe del país productivo, el derrumbe del mundo del trabajo nacional, la falta de empleo, el cierre de empresas? ¿Hasta cuándo vamos a tener que seguirlos mirando? Las multinacionales manejan la economía, la educación y la información. Entonces, el que maneja la economía, la educación y la información maneja el gobierno. Eso es lo que yo veo. Entonces hay que abrir una línea, que es lo que yo aspiro. Salen titulares en los diarios que si uno escarba un poquito es gravísimo, ¿no? Se hizo tal negocio, alguien investiga esos negocios. ¿Qué beneficio nos deja eso? ¿Nos deja algún beneficio o no nos deja beneficio? Son los temas, viste, que a mí me preocupa eso. Los otros temas para mí son titulares. Titulares que venden, ¿no? Todos los temas de los derechos, que aquí, que la igualdad, que hay desigualdad. La desigualdad es natural. No sé, los experimentos de la sociedad igualitaria fracasaron. Y para lograr una sociedad igualitaria se basaron en la violación de derechos humanos. Entonces yo eso no quiero, si la gente es desigual. No quiero que haya pobre, indigente, eso es otra cosa. Porque el Uruguay está en condiciones de que no haya ni un pobre. Pero igualdad no va a haber nunca, porque el ser humano es desigual. Mire, Cabildo es un partido muy pequeño porque tenemos nada más que el 11% de los votos. Tenemos muy pocos votos en cualquier lugar de decisión. Pero venimos a poner sobre la mesa el problema para que se asuman las responsabilidades y los correctivos del caso. Eso es lo que queremos. Porque acá estamos yendo a un fenómeno de concentración de la propiedad. Las grandes superficies generan mucho trabajo por un lado, pero también destruyen mucho trabajo. La vida política de nuestro país me permite como ciudadano de pie, como se dice comúnmente, siendo un militante social y que vive en un barrio que no pasa de ser percibido como lo es Casaballe, llegue hasta aquí. Y como solo un exceso es recomendable en la vida y es la gratitud, voy a comenzar agradeciendo. Primero a Dios, guía de nuestro camino. Segundo al Partido Cabildo Abierto, al que hoy represento, a su líder, Guido Manini Ríos, que nos brindó la oportunidad de presentarnos en las elecciones del 2019 y competir. ¿Cuál es la visión que tienen ustedes a futuro de este partido? Bueno, estamos trabajando para eso. Tenemos que en estos 4 años, 3 años y algo que quedan, demostrar que realmente estamos preparados, que nos estamos preparando y que queremos llegar a eso para poder cambiar mucho de lo que se necesita, ¿no? Pero hoy estamos en cero. Hoy tenemos que empezar a contar votos de vuelta. No podemos contar con los votos que obtuvimos porque fue un momento excepcional. Y bueno, ahora sumar de vuelta y trabajar para eso, para que nuestro líder sea el próximo presidente. ¿Vos decís no podemos contar con esos votos? ¿Por qué? Porque fueron votos de muchos partidos, porque este partido no tiene trascendencia, no tiene tiempo de construido, ¿no? Tiene apenas 2 años. Entonces los votos fueron de blancos, colorados, frente amplistas, de otros partidos que estaban decepcionados o que vieron en Cabildo la posibilidad de, bueno, un líder que lo representaba. Entonces creo que va por ahí. Ahora tenemos que construir nuestros propios votos. Y el futuro de Cabildo es consolidarse como partido, es digamos, establecer las estructuras necesarias para crecer,
creemos que hay mucha gente que se está arrimando a Cabildo en los últimos tiempos, lo vemos, por lo menos lo sentimos, lo palpamos, hay muchas agrupaciones nuevas, gente nueva. Pensamos que Cabildo es un partido que va a crecer, que va a permanecer, a perdurar en el tiempo. Y bueno, ¿cuál es el techo? Eso lo va a decir la gente. La gente va a ver en Cabildo un partido serio y con soluciones, o un partido que no le arrimó soluciones y que no fue serio. Bueno, y en eso va a premiar o va a castigar a Cabildo. Cabildo Abierto pertenece a la familia global de estas derechas antiglobalistas, que contestan el orden liberal internacional, toman a los insatisfechos repolitizados por esta crisis de la globalización que vivimos, que tiene que ver con expectativas insatisfechas, pero a su vez tiene la capacidad de traer el hilo de la historia. Cosas muy uruguayas. De dar sentido con la historia y con la propia trayectoria de estas tradiciones en el pasado uruguayo. O sea, logra amalgamar eso, y eso lo hace un actor importante, creo yo, a entender en el sistema político hoy, y para mirar con perspectiva histórica dentro de unos años.